La verdad es que se hace cada vez más difícil analizar e intervenir sobre el presupuesto provincial, ya que vemos que una vez más estamos ante un dibujo muy diferente a la realidad, por lo que ni siquiera tiene sentido hacer comparaciones con los presupuestos anteriores, que tampoco tuvieron mucho que ver con la realidad. Pudimos escuchar a solo 2 ministros antes de esta primera lectura, de los cuales Giordano ni siquiera respondió preguntas, así que en esta primera lectura me voy a circunscribir al mensaje de elevación que obviamente pinta una provincia color de rosa. En ese mensaje se nos dice que el gobierno de la provincia de Córdoba tiene como prioridad seguir destinando recursos a la inversión en infraestructura social básica que permita generar riqueza y mejorar las condiciones de vida de los cordobeses. Y así justifican una partida de 133.000 millones, de los cuales más del 50% se va en obras viales. Sobre esto hay mucho que analizar. En primer lugar, el impresionante aumento en el presupuesto destinado a estas obras, que se eleva en más de un 150%, muy por encima del resto de las partidas. Y detrás de esto no está precisamente la buena voluntad de un gobierno comprometido con los vecinos y vecinas, sino por el contrario, un estricto cálculo electoral. Una situación similar se presentó en el 2018, cuando el presupuesto en obras se elevó muy por encima de la inflación, también el endeudamiento, claramente con el objetivo de que Schiaretti se sostenga en el poder. Ahora, una vez más, ya no para Schiaretti, sino para quien él elija como sucesor, se aumenta de manera exorbitante el gasto en obras, nuevamente con endeudamiento y por ende más pobreza para las mayorías. Es decir, al golpe electoral que sufrió el oficialismo en las legislativas, lo pagamos los cordobeses y cordobesas no solo hoy, sino durante años. En segundo lugar, justamente vinculado a esto último, está el problema del endeudamiento, que es cada vez más importante a pesar de que el gobierno siempre lo quiere minimizar. Lo que surge a las claras es que en menos de 3 años el stock de deuda prácticamente se triplicó, pasando de 103.000 millones a 265.000 millones. Y si tenemos en cuenta que más del 90% de esta deuda está en moneda extranjera, podemos prever que el aumento va a seguir creciendo. En este presupuesto se proyecta destinar 55.000 millones a pago de deuda, entre intereses y amortizaciones. Y aún así, el año que viene vamos a deber más, porque así es el funcionamiento de estas ataduras financieras. Porque está claro que acá nadie tiene la bola de cristal, pero hay tendencias que son innegables y más de 40 consultoras coinciden en que a fines del 2022 el dólar va a cotizar alrededor de 160 pesos. Y eso va a implicar que nuestra deuda provincial aumente de un plumazo un 52%, pasando de 265.000 millones a casi 404.000 millones. La plata que se prevé en este presupuesto usar para pagar la deuda equivale, por ejemplo, a 4 veces el presupuesto para el PAICOR, 8 veces el presupuesto para vivienda y 15 veces el presupuesto para niñas. Una muestra muy gráfica de cuáles son las prioridades de este gobierno. En tercer lugar, y como consecuencia de estas prioridades invertidas, las megas obras para corte de cinta en campaña electoral se pagan, como decía al principio, con el empobrecimiento más brutal del que tengamos registro, por lo menos de los últimos 15 años. La provincia reafirma el compromiso con la eliminación del hambre y la pobreza. Se puede leer en el mensaje de elevación. Y ahí, la verdad que dudamos si no estábamos leyendo el presupuesto de otra provincia. Porque en Córdoba tenemos casi el 47% de la población hundida en la pobreza, superando por 6 puntos la pobreza nacional.
Y estos índices crecieron 10 puntos en solo 2 años. Y en este contexto, el presupuesto destinado a políticas alimentarias pierde incidencia en relación a la totalidad de los gastos, mientras que los destinados a las megaobras se incrementa. Las políticas alimentarias representan hoy solo el 2% del total de lo presupuestado, mientras que las obras representan casi el 15%. Y si hacemos un análisis para atrás, la incidencia de estas partidas sobre el total de gastos se mantiene casi siempre igual cuando la pobreza creció 10 puntos, como señalaba antes. Entonces, este es uno de los tantos datos que contrastan con la definición que hace el oficialismo de que estamos ante un presupuesto con justicia social. Y acá es muy importante aclarar algo. En el mensaje de elevación se dice que la cantidad y calidad de la infraestructura económica y social incide decisivamente en las condiciones de vida de la gente. Pero para afirmar esto, mínimamente, deberían escuchar alguna vez las voces de las comunidades. Por el contrario, se las pasa por encima, como pasó con la autovía de Punilla, donde el 90% de los participantes de la audiencia pública estuvo en contra. Entonces, se destinan millones a obras que no son prioritarias y que incluso afectan la vida de la gente porque tienen un enorme impacto ambiental, a costa de las que sí hacen falta y nunca llegan. Por ejemplo, en la autovía de Punilla se van a gastar entre el 2022 y el 2023 13.509 millones, mientras que en obras hídricas y de saneamiento, ETAC, etcétera, fuimos generosos buscando todo lo que estaba dando vuelta en el plan de inversión y todas esas pequeñas obras apenas llegan a 2.103 millones, que representan solo el 13% de total de lo que se invierte en esa región, por ejemplo, siendo que son una de las necesidades más sentidas por la población. En estas condiciones, el gobierno tiene la caradurez de hablarnos de ahorro y prudencia en el gasto. Así lo dicen textualmente en el mensaje de elevación. Dice, el compromiso de la provincia para sostener la solvencia fiscal se ha visto reflejado en el nivel de ahorro corriente disponible de los últimos años. Es increíble que en una situación como la que estamos viviendo, en la cual más de la mitad de las niñas y niños no cubren sus necesidades más básicas, un funcionario venga tan suelto de cuerpo a hablar de ahorro. Con esa plata que se ahorran, que asciende a 165.000 millones de pesos, podríamos, por ejemplo, construir 33.000 viviendas para paliar, aunque sea en parte, el enorme déficit habitacional que tenemos en la provincia, pero no. En este presupuesto se le destina a vivienda una suma completamente insignificante, que para colmo está ajustada respecto de la del año pasado, con un recorte de casi el 5% real. Y esto es una vergüenza, más teniendo en cuenta que este gobierno prometió 25.000 viviendas, de las cuales no apareció ninguna. Incluso se dijo en las comisiones que el gasto ha estado por debajo de la inflación y los ingresos por encima. Eso no tiene otro nombre más que ajuste. La gente pone por arriba de la inflación y gana por debajo. O sea, se empobrece todos los días. Y pretenden seguir profundizando esto, porque por más vueltas y coeficientes de equidad que le den al asunto, lo cierto es que los impuestos aumentan. Y los que están siempre en peores condiciones para hacerle frente a esto son los sectores más desfavorecidos de la población, por más segmentación que haya. Entonces, lo que surge con claridad es que se es prudente y austero, para utilizar las palabras del presupuesto, solo en el gasto social, pero luego se despilfarra y se otorgan amplios beneficios cuando se trata de los intereses del gobierno y los sectores económicos concentrados. Por ejemplo, a los empresarios del campo y a los del transporte, los beneficios le aumentan muy por encima de la inflación, en un 32,7% real para los primeros y casi en un 20% real para los segundos. Entre ellos se llevan casi 27.000 millones de pesos. Prácticamente lo mismo que se destina a los ministerios de empleo, de mujer,
de Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social y a la Secretaría de Ambiente, sumados. Es decir, un puñado de empresarios reciben del Estado la misma plata que 5 ministerios. Y todo esto sin tener en cuenta el gasto tributario, que es lo que pierde el Estado y por ende todos los cordobeses y cordobesas de percibir para favorecer a algunos sectores concentrados. Y los enormes beneficios a los empresarios del agro, además fomenta un modelo productivo que nos está devastando. De hecho, 2 días después de las PASO, el ministro de Agricultura, Sergio Busso, anunciaba que iba a reunirse con la mesa de enlace y, entre otras cosas, pensaban revisar el mapa de la ley de bosques, porque pone demasiadas restricciones y tanta protección se debió a, y cito textual, presiones ideológicas sin sustento científico. O sea, eso se está financiando con la plata de todos los cordobeses y cordobesas, la destrucción deliberada de nuestro monte y nuestras comunidades para que solo algunos hagan plata. Porque si derramara tanto a la economía provincial, no tendríamos los índices que tenemos en la provincia de Córdoba. Siguiendo con las prioridades invertidas, la partida para publicidad es casi un 30% mayor que la destinada a combatir la violencia de género. ¿Se entiende por qué ahora ni siquiera hicieron el esfuerzo de pintar de violeta el presupuesto? Porque la verdad no había manera. Mucho ellas para la campaña, pero después hay solo 2 pesos con 30 centavos por mujer, o sea, 830 pesos al año para cada mujer. Y mientras a nosotras nos dejan abandonadas, a la policía del gatillo fácil le siguen dando más plata y más poder. Que hay un refuerzo en las políticas represivas es indudable, sino que alguien me explique por qué nos quisieron amedrentar con el éter, infantería y fuerzas especiales en la última marcha, que justamente era en contra de la violencia de género, o a los despedidos y despedidas del geriátrico Hotel Plaza. O sea, evidentemente el gobierno se prepara para endurecerse en las calles contra los reclamos genuinos y los números de este presupuesto muestran eso con claridad. Tenemos casi el doble de policías que de trabajadores y trabajadoras de la salud. Y mientras el presupuesto para salud sufre un ajuste que ronda los 4 puntos, el de seguridad sigue un curso ascendente con un aumento real del 13,53%. Y si hablamos de prioridades invertidas, la educación es un caso paradigmático. Mientras a la escuela pública asisten casi el 70% de los estudiantes, Schiaretti y Grabovac siguen insistiendo en favorecer a las privadas. Por ejemplo, en la educación secundaria ahora se propone un aumento del 49% nominal para la educación privada, mientras que la educación pública apenas llega al 29% nominal, que en los hechos significa un ajuste porque va a quedar muy detrás de la inflación. Y todos los ajustes en las partidas que estoy mencionando, quienes más los sufren, además de los usuarios y usuarias, son obviamente los propios trabajadores. Y esta es una situación que se repite en el resto de la administración pública, donde vemos un recorte de personal en áreas muy sensibles, como salud, desarrollo social, niñez, y además una significativa caída del poder adquisitivo. Así la masa salarial, que en 2018 representaba el 48% del presupuesto, hoy nos llega al 37%. Y aunque el gobierno se jacte de esta política, diciendo que el ajuste salarial es una muestra de prudencia en el manejo de las cuentas públicas, lo cierto es que ese maltrato a los trabajadores y las trabajadoras del Estado, que en su mayoría están por debajo de la línea de pobreza, termina redundando en un empeoramiento de los servicios públicos, porque no sé si hace falta aclararlo, pero son esos trabajadores y trabajadoras quienes se ponen al hombro los programas, en la mayor parte de los casos, sin recursos de ningún tipo. Y esto se evidenció aún más
durante la pandemia, en salud y educación, pero también sucede en el resto de las áreas. Y es lógico que un gobierno que trata así a sus trabajadores haga lo propio con los trabajadores del sector privado. Córdoba lidera la precarización estatal, por lo tanto, no solo es absolutamente benévola con los empresarios que precarizan a sus trabajadores, sino que además lo fomenta. Porque los planes de empleo son justamente eso, un fomento a la precarización. Por más que lo quieran vender como un gasto social, lo cierto es que los empresarios se llevan mano de obra gratis, que pueden descartar sin ningún tipo de compromiso, y los trabajadores, que ponen todo el esfuerzo y sus habilidades, se llevan un salario miserable y ningún derecho laboral. Bueno, esos planes precarios son los que aumentan en esta partida en un 96% real. Tantas políticas de ventajas a los empresarios son justificadas en innumerables ocasiones desde acá como la forma de crear trabajo. Sin embargo, Córdoba lidera también los índices de desocupación, dejando en claro que políticas como estas, para lo único que sirven es para seguir beneficiando a las patronales en desmedro de las mayorías populares. Si realmente se quiere generar trabajo genuino, ese dinero debería estar destinado, por ejemplo, a un plan de vivienda social desde el Estado, que generen fuentes de trabajo genuinas, estables y con plenos derechos. Seguramente, señor presidente, en la segunda lectura voy a profundizar en algunos programas y partidas puntuales, pero de este análisis general surge a las claras mi rechazo a este proyecto. Muchas gracias.